Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Se acercan los playoffs y eso significa que llega el mejor momento del año. En la NBA eso lo tenemos todos muy claro. Pero claro, sucede, y seguro que a mi querido Sergio Rabinal también le pasa, que durante estas semanas, ya sucede durante la temporada regular, pero ya en este momento, cuando ni siquiera sabemos cómo va a ser el bracket, cómo quedan emparejados los equipos, cómo queda a tu lado hasta las finales de conferencia, que sabemos que es algo fundamental para aventurarnos en esas batallas de mismatches y de las características que tiene un equipo y que le afectan más o menos en función del rival, parece ya, Sergio, que tenemos que sacar quién va a ser el campeón de la NBA cuando no sabemos ni siquiera qué equipos, por ejemplo, van a estar en la conferencia oeste, o mejor dicho, cómo de ordenados van a estar. Es que, de hecho, yo, Nacho, si fuese un aficionado, dudaría mucho de quien me diga que este equipo fijo te va a ganar la NBA, porque lo primero que te está mintiendo, y lo segundo es que es imposible determinarlo. Y yo creo que eso es lo bonito de los playoffs de la NBA, que al contrario que en muchas otras competiciones, aquí realmente sí que gana el mejor, porque, ojo, gánate tú tantas series a 7 partidos. Es que no hay margen de error o de que una sorpresa pueda suceder en un partido concreto. Es que aquí es una carrera es una maratón. Sí, o te puedes encontrar un caso como, por ejemplo, Minnesota el año pasado, que nos sorprende con cómo asfixian y destrozan a los Suns en primera ronda y luego ganando a los Denver Nuggets campeones. Pero claro, es lo que tú dices, es que tienes que ganar 4 eliminatorias de 7 partidos, que es algo muy complicado, y a lo mejor esas características que te permiten triunfar contra determinados equipos, luego llega otro equipo que aparentemente es menos favorito, pero tiene un par de aspectos o un par de puntos que te hacen mucho daño. Pero a mí me hacía gracia, yo tenía gente ya en octubre, en noviembre, preguntándome, ¿quién gana la NBA? Disfruta de la temporada regular, ponte algunos partidos, claro, que está muy denostada. Nacho, pero tú imagínate, si volviésemos a hablar con el Nacho y el Sergio de octubre, y le dijésemos todo lo que ha cambiado la NBA desde que empezó. Pues mira, es que Jimmy Butler ya no está en Miami. Bueno, dices, podía pasar. Bueno, eso podía Luka pasar, Doncic sí. no está en Dallas. Y ahí te explota la cabeza. Y luego todas las otras cosas que han ido sucediendo a lo largo de la temporada. Es que, ojo, Wembanyama no ha terminado la temporada. Y no por una lesión como tal, una lesión física. Es que han pasado tantas cosas en estos últimos 7 meses que es para no creérselo. Sí, ¿no? Y yo creo que en general, si miramos rápidamente una clasificación de la liga, que además le estábamos echando un ojo antes de entrar precisamente por lo que hablábamos, ¿no? De cómo están, yo creo que hay bastantes sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, Milwaukee Bucks o Philadelphia 76ers son enormes decepciones en la conferencia este. Creo que a Orlando Magic les podemos añadir en esa lista. Detroit Pistons, que recuerdo que tú sí que confiabas más a inicio de temporada, yo no tanto, les veía ahí quizás para meterse o luchar por el play-in, han sido una de las grandes sorpresas del año. Pero es que si te pones a mirar, por ejemplo, luego en el oeste, que sabemos que es una carnicería por detrás de Oklahoma, la sorpresa de Houston Rockets, por supuesto. Que yo, por ejemplo, dudaba de Houston y tú estabas súper convencido de que le iban a petar. Está bien, porque así cada uno tiene su mini victoria apuntadita, pero es cierto que, por ejemplo, en el oeste hemos visto cómo prácticamente todos los equipos han tenido rachas positivas, rachas negativas, momentos en los que acumulan 3-4 derrotas y de repente el mensaje en redes sociales es, bueno, este equipo está en crisis, se hunde, no sé qué tal, y 2 semanas después han tenido una racha buena y, bueno, este equipo maravilloso. Hay bastante sobrereacción en la cobertura del día a día en la NBA. Es que está siendo una temporada súper loca en ese sentido, y creo que lo que dices de que hay rachas como muy largas y luego crisis muy repentinas que le pasó a los Celtics, le ha pasado estas últimas semanas a los Lakers, a los Nuggets, o sea que es a Cleveland muy incluso habitual. Últimamente. A Cleveland, que ganó 16 partidos y luego se comió, creo que fueron 3 o 4 derrotas consecutivas, que saltan muy rápido las alarmas porque una mala semana, Nacho, te manda al pozo. Es que estamos viendo como, por ejemplo, los Nuggets hace 2 semanas estábamos diciendo, bueno, Jokic es el mejor jugador del mundo, los Nuggets van a volver a ganar. Ahora están, mientras estamos grabando, a medio partido de caerse al 8º puesto de la conferencia oeste. Y todo esto, Nacho, sin mencionar unos Oklahoma City Thunder, que también va un poquito por ahí el programa de hoy, van a punto de romper todos los récords. Sí, la temporada de Oklahoma está siendo salvaje. Sabemos ya que a las 70 victorias no van a poder llegar, pero aún así, ¿no? Es uno de los mejores registros de todos los tiempos. Se ha hablado mucho de Oklahoma. Además, justo estamos grabando el lunes después de que vengan de 2 derrotas, que yo creo que hay mucha gente que está diciendo, no, bueno, pero es el tramo final de temporada, están relajados.
Bueno, yo con eso no estoy tan de acuerdo, pero creo que precisamente estas dos últimas derrotas contra Houston, que salió de inicio con Alperen Sengun y con Steven Adams, con doble poste para enfrentarse precisamente a Hartenstein y a Holmgren, y luego unos Lakers que, como le han hecho daño a Oklahoma, ha sido todo lo contrario, ¿no? Usando su small ball con Finney Smith en cancha. Entonces, creo que, obviamente, no significa esto, no, Oklahoma es una mentira de equipo, no sé qué, no significa eso, pero creo que sí que son dos partidos que nos vienen a mostrar algunas de las dudas que podemos tener con Oklahoma, aunque ya me decías que a ti te ha costado encontrarles algún pero. Claro, vamos a explicar un poco la dinámica del episodio, porque esto es un formato que a nosotros dos nos gusta mucho, que es explicar por qué los principales candidatos al anillo creemos que no pueden ganar. Ya que ya hemos explicado a lo largo de toda la temporada por qué creemos que son muy buenos equipos, que hacen esto bien, que hacen tal cual. Ahora vamos a centrarnos en lo negativo, vamos a ponerles pegas y vamos a sacarles un poco los colores. Y empezamos, como decías, con Oklahoma, que a mí personalmente me ha costado. O sea, he tenido que ir más allá, ya sabes que me gusta mucho más mirar los datos que guiarme por sensaciones y decir, ostras, me cuesta encontrarles un pero. O sea, yo tengo uno que es un poco pillado con pinzas. A ver, te lo cuento. El balance, y además viene un poco relacionado con lo que decías, el balance de los Thunder contra equipos de los cuales esperamos muchas cosas no es tan positivo como muchos parecen. Muchos creen que parece. Contra Denver Nuggets está 2-2. Contra los Warriors está 1-2, es decir, balance negativo. 3-2 contra Houston, bueno, más o menos esperable. 1-1 contra los Lakers y les queda todavía jugar, creo que es este martes o este miércoles, contra los Angelinos. 2-2 contra Minnesota Timberwolves y 1-1 con Cleveland Cavaliers. Y como detalle, le ha ganado 2-0 a Boston Celtics. Pero, ostras, ya te deja entrever que tan sobrados no van, a pesar de que hayan conseguido por ahora 64 victorias. Sí, o sea, evidentemente es un equipo que yo creo que precisamente por su estilo ofensivo, que dentro de lo simple también tiene sus variedades, ¿no? Pero sí que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Es un estilo más directo, intentan atacar muy rápido, ¿no? Tú ves a un partido de Oklahoma e intentan cruzar la cancha en 3 segundos si pueden, y es cierto que creo que es una de sus virtudes. Veremos cómo lo trasladan a playoffs. Yo sí que tengo dudas con cómo pueden trasladar ese estilo ofensivo a la postemporada. Creo que ya el año pasado les costó. Sí. Claro, también es cierto que el año pasado, rival de primera ronda, unos Pelicans, que con un Brandon Ingram que volvía de lesión, sin Zion Williamson, no era un rival digno de playoffs. Este año sí que pueden tener un enfrentamiento bastante complicado en primera ronda, porque el oeste está muy, muy caro, pero sí que tengo dudas respecto a cómo van a trasladar ese estilo ofensivo. No tengo tantas dudas con su defensa, que es la más potente de la liga, y que necesitan, Oklahoma sí que necesita que su defensa se imponga desde el minuto 1 en todos los partidos. Creo que es algo muy clave, que no permitan que el rival pueda sentirse cómodo en ataque, como precisamente ha sucedido con Houston y Lakers en estos últimos 2 partidos. Y creo, Sergio, yo sí que quiero vigilar un poco el rendimiento ofensivo de Jalen Williams y de Chet Holmgren por detrás de Shai. Sabemos que Shai es una constante, es probablemente la estrella más regular. Dentro del top 5 será la estrella más regular de toda la liga, probablemente junto a Giannis, pero sí que quiero comprobar el rendimiento de Jalen Williams y de Chet. De Jalen Williams entiendo que va a tener más tiros, quiero ver un poco en estos momentos en los que se vuelve loco, el que es un jugador muy vertical y que va fuerte al aro. Quiero ver qué pasa si le flotan, si le permiten antes el tiro, si tiene una mala racha. Y luego con Chet, que entiendo que va a lanzar más de 3, que tenga buen acierto, que el año pasado no lo tuvo. Así que para mí esta es una de las cuestiones con Oklahoma, el rendimiento ofensivo por detrás de tu gran estrella. Te vas a reír porque en el momento en el que has dicho Jalen Williams, es que lo tengo aquí apuntado de la escaleta, que me había apuntado como algo muy como... Si Nacho justo me trae este tema, tengo otro tema extra, que era la inconsistencia de Jalen Williams. Es que había una estadística que me salió una vez en Twitter, que Jalen era de los jugadores de volumen y demás, que más inconsistente era en su anotación. Es decir, que un día era capaz de irse por encima de los 30 puntos y al siguiente se quedaba en apenas 13 con muy mal rendimiento de cara al aro. O sea, creo que por ahí pueden ir un poquito los tiros y es un jugador que, por traeros algunos datos, ha tenido 26 partidos entre los 10 y los 19 puntos y 35 entre los 20 y los 29. O sea, es que es un jugador más irregular de lo que parece y... tan pronto te suma 13 o 15 tantos como que se va a los 40, 45. Y creo que el punto negativo a destacar con Jalen Williams es que necesita muchísimos tiros de 2 para poder ser un jugador importante. Y claro, si estamos viendo que la media distancia cada vez es menos importante, que los equipos la defienden bastante bien y que la zona va a estar plagada de gente, yo veo un escenario donde probablemente los Thunder puedan caer por esa pequeña deficiencia de que Jalen Williams todavía no está preparado para rendir al nivel que requiere Shai Gilgeous-Alexander.
Sí, o que a lo mejor no le da para ser una segunda espada de un proyecto candidato. No lo sabemos, ¿no? Es un jugador todavía joven, pero que es cierto que su explosión en All-Star ha sido inesperada, ¿no? Cuando Oklahoma le elige, si te dicen, oye, Jalen Williams en su tercera temporada va a estar promediando más de 21 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, que es un rendimiento fantástico, yo creo que nos hubiese sorprendido, pero como dices, es irregular con el tiro de 3, le gusta mucho la media distancia. Y luego también es un estilo de jugador bastante alocado, bastante vertical, que a mí me gusta mucho. Creo que es muy divertido ver a Jalen Williams atacando y yéndose hacia el aro. Pero, claro, el día que no le salen las cosas se complica mucho. Y creo que lo podemos relacionar también, Sergio, con el tema del acierto en triple, porque Sí. es cierto que el año pasado Oklahoma ya fue uno de los mejores equipos en cuanto a acierto en triple en la temporada regular. Luego en playoffs no lo pudieron trasladar de la misma manera. Y creo que en este caso es importante, además del dato, además del acierto, cómo el rival puede atascar, y lo sabemos, el ataque de Oklahoma, ¿no? Si te llenan la pintura y te flotan a los Caruso, a los Dort, a los Jalen Williams, pueden aquí tener otro problema los Thunder. Sí, es que lo estaba mirando ahora rápidamente. La pasada temporada pasaron pasaron de ser uno de los equipos que mejor lanzaban de toda la competición, que ahora se me ha ido un poquillo el dato, fueron el mejor equipo, 38,2 a un 35,9. Es decir, es un desplome importante, sobre todo por el hecho de que eran el mejor equipo en porcentaje de lanzamiento exterior. Por ahí pueden ir un poco los tiros. Sí que es cierto que Lu Dort ha mejorado mucho, que ahora Shai Hartenstein va a liberar bastante a Chet Holmgren para poder tener ese tipo de lanzamientos, que Shai lanza bastante mejor desde la larga distancia. Pero claro, es que yo por ahí sí que encuentro más dudas, pero son dudas como muy en abstracto. Y otra cosa bastante importante, y lo mencionabas, es que el camino que pueden tener hasta unas hipotéticas finales de conferencia puede ser muy duro, porque te toca... Vamos a poner que sale octavo del oeste Minnesota Timberwolves. Ostras, son los finalistas de la conferencia oeste el pasado año. Sí. Si pasas de ronda, te vas a encontrar a unos Denver Nuggets seguro, o bien Clippers, Warriors, Memphis. Es que son palabras mayores. Es un escenario muy complicado para volver a meterte, bueno, para llegar a unas finales de conferencia o tratar de conseguir el anillo, pese a ser, e insistimos, el mejor equipo de lo que va de temporada. Es curioso cómo un equipo que es tan dominante nos deja dudas, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Por estilo, por juventud de la plantilla, por falta de experiencia. Son un equipazo, eso no hay ningún tipo de duda, pero todavía tienen cosas que demostrar. Son muy jóvenes. Yo confío sobre todo en su defensa, creo que debe ser su baluarte. Mira, y justo lo he ido a comprobar, claro, es que el cambio es que dice, porque habrá gente que a lo mejor dice, oye, pues no es tanto pasar de ese 38,9% a un 35,6%. Fijaros si es bastante, que es, como decía Sergio, el mejor dato de la temporada regular, el mejor sobre 30 equipos, a que luego en playoffs ese 35,6 eres el noveno dato de 16 equipos. Es decir, estás por debajo de la mitad, con menos equipos y que son los buenos. Entonces es un desplome tan salvaje como que a lo mejor, en vez de ser el mejor dato de temporada regular, estás en el puesto 17. Es que es un desplome muy bestia, ¿no? En proporción. Total. Mira, si quieres pasamos con el siguiente equipo y te diría de ir, en vez de Tengo- con lo fácil... ¿Tienes otro dadito? Tengo un punto más. Vale, sorpréndeme. Es que ya sabes que no me ha resultado complicado sacarle pelos a este equipo. Sí. Uno de los que quiero ver, por ejemplo, creo que la llegada de Hartenstein ha sido fantástica, les da ese rebote que les faltaba. También es un tío muy inteligente, con el balón en sus manos, pasando la pelota, y que me encanta, y creo que le están usando muy bien. Pero creo que también, por ejemplo, se pueden atascar en determinados momentos en la ofensiva, a lo mejor cuando solo está uno de los dos postes, y sí que nos dicen los datos, y creo que se puede ver, que cuando tienen los dos postes, cuando están Holmgren y Hartenstein, que viene siendo su fórmula titular últimamente, son peores en defensa, son algo peores en cuanto a rendimiento defensivo, y esto creo que se ha visto en varios partidos. Enormes en rebote, por supuesto, y en ataque van muy bien. Sufren contra Small Ball y, como decía, los Rockets el otro día con Sengun y Adams les hacen mucho daño. Y luego también los quintetos, o sea, ver un poco el equilibrio entre ese juego de doble poste que tenemos que testar en playoffs y luego los quintetos pequeños, que sabemos que es lo que más les gusta. Ayer contra Lakers les vemos momentos de 5 pequeños, porque son Cason Wallace, Caruso, Dort, ¿no? Gente muy pequeña. No tienes un Finney Smith, no tienes un Hachimura, no tienes aleros más grandes. Y ya hemos visto los problemas que tienen, o lo vimos en los pasados playoffs, si te enfrentas a jugadores como PJ Washington, que sin ser el más grande sí que te puede hacer daño por dentro. Así que quiero ver un poco cómo
cómo maneja Diagelnaut el equilibrio y saber elegir muy bien cuál es la estrategia de Oklahoma en cada momento. Mira, y ahora sobre lo que decías, que digo, voy a comprar algún que otro dato. Mira, con Shai Gilgeous-Alexander sobre la cancha tienen un más 17, 16,8, más 17 de net rating. Cuando sale, tiene el mejor dato los Thunder, que es solamente un más 2,9. Y sobre lo que hablábamos de Jalen Williams, los Thunder juegan mejor cuando no está sobre la cancha que cuando está. Con él Curioso. es un más 9,9 y sin él, que hay muchos Jalen y muchas W en este equipo, es un más 16,6. Es decir, el tercer peor dato, solamente por detrás de Alex Reese, que ha jugado 2 partidos, y Daniel Tice, que está en el Mónaco ahora mismo. O sea que Sí. viene un poquito a reforzar lo que hablábamos de Jalen Williams, que ojo, a los dos nos encanta, ha hecho un temporadón, es un jugador absolutamente tremendo, pero por sacarle pegas, algo tenemos que decir. No lo vamos a plantear aquí un episodio vacío. Es que cualquiera que escuche esto dirá... Porque yo creo que, por lo menos a mí, de tanto de Boston como Cleveland, que creo que estos 3 equipos son los más grandes favoritos, me ha costado mucho menos sacar peros y sacar fallas al equipo que tiene mejor récord, ¿no? Entonces es un poco como irónico, ¿no? Que habrá gente que diga, oye, pues si dudáis tanto, si tenéis tantas dudas, a lo mejor es que no son tan buenos, ¿no? No sé, creo que Oklahoma es un equipo que perfectamente puede ganar la NBA y perfectamente puede sufrir un colapso y en segunda ronda ver un equipo que pues con más experiencia, con más tal, que tenga tamaño, que tenga un small ball que les haga daño. Y creo que Oklahoma es, de los 3 equipos de Boston, Oklahoma y Cleveland, creo que a mí, por lo menos, también por estar en el oeste, creo que Oklahoma es el que más opciones tiene de un colapso. A ver, sí, o sea, yo no estoy tan de acuerdo, pero claro, cuando lo pones en contexto con el hecho de que juegan en el oeste, te lo puedo comprar. Porque en el caso de Boston y Cleveland dices, es que es muy raro que no nos veamos en finales de conferencia, salvo que se parta una pierna, 5 jugadores, lesiones, etcétera, que eso es lo de siempre, no podemos predecir. Te lo puedo comprar, pero es que el oeste es muy salvaje. Y lo que te decía, vamos si quieres un poco con Cavs, Sí. por ir avanzando, que yo aquí, mira, me ha costado mucho menos encontrarles problemas. Y además, con Thunder y con los Cavs les hemos dedicado hace bien poquito a cada uno un programa para que veáis que también les hablamos en positivo de los dos equipos. Pero yo aquí, Nacho, me he destacado el sistema, que a ti te gusta mucho, pero creo que les hace demasiado predecibles. Es un conjunto que depende mucho del bloqueo directo, que depende mucho de esas situaciones entre Darius Garland y Jarrett Allen, Donovan Mitchell, Evan Mobley, la combinación que queramos. Y claro, hemos visto, y luego tengo un dato para ti que luego te daré paso, Venga. hemos visto cómo Cleveland en los últimos años es muy bueno en temporada regular, deja muy buenas sensaciones, deja muy buenos datos, y luego cuando llega a los playoffs se le complica muchísimo la película. Sí. Sí, o sea, es completamente cierto y de hecho fíjate que yo uno de los 2 puntos que me he apuntado es precisamente trasladar el estilo ofensivo a playoffs. Creo que es algo fundamental porque verdaderamente lo que hemos visto este año es un equipo diferente con Kenny Atkinson. Yo sí que me creo este año el estilo de Cleveland porque les hemos visto muchas variantes en su juego. Estoy seguro que cosas que hemos visto en temporada regular Atkinson va a trasladar de acciones que va a depender mucho de a quién se enfrenten, porque creo que lo bueno de Cleveland es que pocos equipos tienen un quinteto tan potente como el suyo si tienes a Hunter en cancha y que pocos equipos tienen la capacidad creativa y de amenaza que ellos tienen, además con perfiles diferentes como son Garland, Mitchell y luego Mobley, que es su gran refuerzo. Y yo sí que espero, sí que creo, aunque aún siendo una duda, sí que espero que veamos un equipo o digamos esta fluidez que hemos visto, este movimiento, eso me ha gustado mucho de Cleveland, más allá de si juega más bloqueo directo o más tal. Sí que hemos visto unos Cavs menos dependientes de... lo que hemos hablado durante el año, ¿no? Menos dependientes de Mitchell, donde Mobley y Garland están reforzados. Sí que te diría que me preocupa un poco si van a poder trasladar también el acierto, porque no es solo el estilo, es que los Cavs han tirado exageradamente bien todos los jugadores este año y lo podemos llamar un poco el síndrome Ty Jerome, ¿no? A mí me preocupa de cara a playoffs y sí que tengo el feeling de que puede haber varios jugadores, entre ellos Ty Jerome, que han hecho un año fantástico por su acierto en tiro y que si no tienen ese acierto en tiro, quizás no son tan buenos en defensa, no son tan potentes atrás y si no te dan todo eso que te estaban dando en ataque, es que su impacto se reduce muchísimo. Mira, es que son el segundo mejor equipo en porcentaje de acierto, empatado prácticamente con los Milwaukee Bucks, lo mismo, con un 38 y pico % de acierto. Y Ty Jerome casi es un 43, es que es de locos. Locura. Es que hasta Caris Lever, hasta que lo traspasaron, estaba lanzando el 40%. Sí. O sea que está bastante bien. Yo lo que me genera dudas es porque hay como una especie de patrón
que me he inventado, básicamente. Para... Como todo lo que decimos. Como todo lo que decimos, me lo he inventado. Me lo he inventado en base a los datos, pero bueno, lo establezco yo aquí, es el patrón Sergio. Que los últimos equipos en liderar el porcentaje de volumen y ser los mejores conjuntos en bloqueo directo de la temporada regular han terminado fracasando estrepitosamente. Y además hay bastantes paralelismos con el caso de los Cleveland Cavaliers y los que voy a decir. Ahora lo mismo los Cavs son el primer conjunto, percentil número 100, 22% de posesiones que acaban en bloqueo directo. Vale. Ejemplos anteriores. Phoenix Suns, 2023-2024. Acaban barridos en primera ronda. Dallas Mavericks en la 22-23. No pasan ni del... No llegan ni al play-in. Utah Jazz, 21-22, que ahí estaba Donovan Mitchell. Y anteriormente, los Portland Trail Blazers en 2021, eliminados en primera ronda por Denver Nuggets, unos Denver Nuggets sin Jamal Murray ni Michael Porter Jr. Es decir, hay una correlación que no implica causalidad, evidentemente, pero que por ahí van un poquito los tiros, y el hecho de que ya Utah Jazz con Donovan Mitchell liderase la NBA en volumen y eficiencia de bloqueo directo, pues a mí me hace un poco de tener un poquito de duda respecto de ellos. Y además es que también son uno de los equipos que más concentran sus posesiones en el pick and roll, es decir, en darles valores a las continuaciones a los grandes, tanto para Mobley como para Jarrett Allen. Por ahí pueden ir un poco las dudas, y yo creo que es una de las razones por las que pueden acabar cayendo, porque ya lo sabes, Nacho, cuanto más depende tu ataque del bloqueo directo, más fácil es para la defensa saber qué es lo que vas a hacer, porque es una secuencia como muy acotada, que tiene sus variantes, pero que no puedes, más o menos, algo que tengas a un genio del balón, salir un poco de esa lógica. Yo ya te digo, vamos, en esta duda coincidimos de forma plena. Lo que sí creo que este año son unos Cavs diferentes, ¿no? Entonces, donde Kenny Atkinson es el tío que ha venido a cambiar todo esto y a reformularlo. Sí que espero, el año pasado, lo hemos hablado muchas veces, la ronda entre Orlando y Cleveland fue para pegarse un tiro, pero es cierto que ya la segunda ronda contra Boston, sin Jarrett Allen, Cleveland, bueno, lo hizo casi mejor en la segunda ronda Cleveland contra un rival mucho más exigente que contra Orlando en primera, ¿no? Y faltándoles Jarrett Allen, que se notó bastante. Entonces, este año, de nuevo, tocamos madera, que haya salud, porque yo quiero que todos los equipos estén al 100%. También hay que decirlo, Sergio, no vamos a vivir unos playoffs sin lesiones. Es que eso no existe. O sea, aunque sea una lesión menor de un tío que se pierda 2 partidos, pues joder, si un titular tuyo de 30 minutos se pierde 2 partidos, eso puede ser un elemento que cambie la serie cuando estás jugando con 6 tíos. Entonces, todo esto hay que considerarlo, pero yo sí que quiero y deseo ver a unos Cavaliers donde verdaderamente Garland y Mobley den ese paso al frente, porque creo que lo de Mitchell está fuera de toda duda. Mitchell en los últimos años, bueno, y creo que a lo largo de toda su carrera, ha demostrado ser un jugador que cuando llegan los playoffs se enciende, y para mí él sí que es una estrella infravalorada por haber estado probablemente en un mercado como Utah y luego en Cleveland. Creo que sí que merece más reconocimiento como uno de los mejores jugadores de la liga. Quizá no es top 10, pero se queda bastante cerca, y cuando llegan los playoffs eleva su juego. Así que yo sí que espero que lo que hemos visto este año, tanto de Garland como de Mobley, 2 jugadores All-Star y que muy probablemente vamos a ver también en los mejores quintetos de la temporada, se traduzca a los playoffs, porque es lo que precisamente Cleveland necesita para poder ganar la NBA. Que de hecho choca un poco, porque la mayor parte de la gente piensa en Donovan Mitchell y piensa en fracaso a la hora de playoffs, pero es que es un tipo que año tras año, las veces que ha jugado, ha mejorado sus datos en estadísticas tradicionales. O sea, es que el año pasado 29,6 puntos en playoffs, jugando prácticamente 40 minutos. Y en las anteriores son 23, 25, 32, 36, el de la burbuja, esa serie tan buena contra Denver que se van a 7 partidos. O sea que es un poco mentira eso de decir que Donovan Mitchell se viene abajo en playoffs. Otra cosa es lo que ya sabemos, que luego el equipo pasan 1000 cosas, los playoffs son complicados, un mal cuadro te fastidia todo. Y yo por ahí van un poco las dudas de, si quieres ya lo empatamos con el siguiente equipo, pero es que hasta las finales de conferencias que no van a tener ningún tipo de problema. O sea, es que en la primera les va a tocar o los Magic o los Hawks, en la segunda Pacers, Bucks, si me apuras igual los Pistons, pero es que no hay muchos más y no creo que ningún equipo les pueda poner en aprietos. Hasta, evidentemente, unas finales de conferencia contra Boston Celtics. Yo creo que eso es lo que todos estamos deseando, ¿no? Que Boston y Cleveland se midan. Además, mira, lo estaba mirando porque sí que recuerdo que la serie contra Orlando, que fue de más fallos, Mitchell tuvo algún partido más bajo, pero los 3 partidos que juega contra Boston, porque luego no termina la eliminatoria, en los 3 partidos contra los Celtics promedia 32 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias,
un robo por partido, 50% en tiros de 2, 53% en triples. Y además, Oye, Nacho, que hoy hemos venido aquí a rajar de los equipos, no me hablas ya, bien de aire, ¿eh? y me Hemos pongo venido a aquí a- rajar. Ya vale. rajo más de Oklahoma que de Cleveland. Es que verdaderamente me haría ilusión que estos Cavs funcionasen en postemporada, sobre todo porque te anima mucho el este, Sergio. Es que el año pasado vimos a unos Celtics que fue un paseo militar llegar a las finales de la NBA, y yo sí que quiero que este año, donde Milwaukee se ha quedado corto, Filadelfia se ha quedado cortísimo, pues que por lo menos Cleveland dé un poco de caña. Fíjate, Sí. yo sí que me he apuntado una segunda cosa, que es la defensa perimetral con Garland, que creo que es un tío que ha mejorado bastante en defensa y que no es tan debilidad como muchos dicen. Creo que ha hecho un trabajo defensivo bueno durante la temporada regular. Vamos a ver de nuevo cómo se traduce a playoffs. Pero bueno, al final tienes una defensa perimetral con Garland, con Mitchell, con Max Strus, que si sigue saliendo de inicio, pues de nuevo, no es un mal defensor, pero no es un especialista. Y creo que, bueno, pues ese sí que puede ser un tema más estructural de cómo tienes organizado el equipo. Sí, totalmente. O sea, a mí es que además defensivamente me gustan mucho. Luego tienen secundarios tipo Javonte Green, Sam Merrick, que lo está haciendo bastante bien, DeAndre Hunter, que lo hemos mencionado muy poquito. Con Garland sí que tenemos algún tipo de duda, porque además es lo que decías, juega muy rápido. Juega muy rápido y eso en playoffs para un base es difícil de trasladar, porque ya sabemos que se juega a otro ritmo. Y con los Celtics, por avanzar en esto, que nos quedan solamente dos equipos realmente aspirantes de los cuales hablar, yo creo que el que más fácil me ha costado sacarle pegas. Porque Boston vienen de ser campeones, están teniendo una temporada realmente igual de buena que la de los Cavs, porque están como a 4 partidos de distancia, pero no sé si tienes también la sensación, un poco, no sé si Milwaukee Bucks 2022 o Nuggets el año pasado, que dices, sí, son un gran equipo, sí, son los vigentes campeones, pero yo no les veo la chispa del año pasado. No. La chispa, digamos, ese colmillo del año pasado, eso es indiscutible que no lo han tenido, que no lo han mostrado. De hecho, creo recordar, aquí hablo de memoria, que bueno, que un objetivo interno que tenían era hacer una muy buena temporada para que Jason Tatum pudiese ser candidato al MVP. Me suena haber leído en su momento algunas declaraciones, ¿no? Como para intentar, oye, pues que nuestra gran estrella gane reconocimiento. Y es cierto que ha sido una temporada irregular de los Celtics, que dicho sea esto, también van a llegar a los playoffs con una de las mejores rachas en las últimas semanas, ¿no? Es que parece que estamos engañando a la gente diciendo que son irregulares y vienen como un mogollón de bien, pero claro, es como las sensaciones de ver los partidos durante toda la temporada, no es tanto unos datos, es que la conferencia de este, Nacho, es que da mucha pena. Sí, les hemos visto derrotas feas, les hemos visto derrotas donde días que han metido triples y aún así han perdido, en plan... Porque el año pasado era como, vale, pues pierden el día que han hecho un 23 en triples y han perdido de 5. Vale, pues es lo que toca, ¿no? Ellos saben que por números, en una serie de 7, te los van a acabar ganando. Pero este año sí que hemos visto derrotas que son muy poco Celtics, ¿no? Y eso evidentemente yo creo que también hay un punto que no se explica tanto desde el análisis o del dato, sino sensaciones, cómo esté el vestuario por dentro, que no digo que haya problemas, ¿no? Pero con otro tipo de factores, ¿no? Que no son siempre, digamos, tan analíticos o que nosotros desde casa no podemos ver. Creo que precisamente el jugador en el que más se ha podido reflejar todo esto y que hemos visto cómo ha ido cambiando su uso ofensivo y que me preocupa también de cara a playoffs es Jrue Holiday, que yo sí que me lo he... Justo, yo también lo tenía también destacado. Lo he apuntado porque es cierto que le han cambiado. Al final los Celtics tienen el punto de, oye, como jugamos con Porzingis o con Horford, tenemos un 5 que abre la cancha y podemos permitirnos el usar a Holiday como el pívot tradicional, ¿no? Que sea él el que bloquea, que sea él el que esté en el dunker spot. Pero, Sergio, sabemos que los rivales, como Jrue Holiday, esté en el triple, y hemos visto ya partidos, recuerdo uno de Memphis Grizzlies, que les ganan en parte con esto. Los rivales van a flotar a Jrue Holiday. Es que le van a flotar porque, además es que es llamativo, porque tampoco es que tire tan mal. Lo tengo apuntado porque también lo recuerdo ese partido, 35,3, o sea, no es brillante, pero tampoco es que no es Tony Allen, o sea, no es un 20 y pico % en tiros de 3. Pero es que Jrue Holiday, por eso te tiraba el guante de los Bucks de 2022, parece como que de repente dio todo para conseguir el anillo y la siguiente temporada se ha vaciado por completo. Sigue siendo un gran jugador, sigue defendiendo muy bien, sigue siendo crucial en ataque y en otras cuestiones del juego, pero como que no tiene esa garra que le habíamos visto la temporada pasada, que decías, bueno, este tipo puede ser otra vez all defense, es un jugador absolutamente determinante. Recuerda el inicio de las pasadas finales donde llegó a ser incluso candidato a ganar el MVP, sí. No sé si era el primero o en el segundo partido, porque es absolutamente descomunal lo que hace. Pero claro, yo creo que es por una cuestión física. Además viene tocado, creo que es de un dedo, no sé si se lo había fracturado y había pasado por quirófano o algo así, pero que también llega
no en las mejores condiciones físicas, sobre todo para unos playoffs donde, insisto, Kristaps Porzingis ha jugado solamente 40 partidos esta temporada. Al Horford va a cumplir 39 años el próximo mes de junio. Y lo que decías de Tatum y de Brown es que no meten una. O sea, es que están en el 34% en triples de Tatum y un 32% Jaylen Brown. Es que con esto no ganas. O sea, no puedes ganar siendo, con todos los respetos, Derrick White uno de tus mejores jugadores. Yo eso sí que lo creo porque ya lo fue el año pasado. Sí que... Claro, sí pero que lo creo... era porque te estaba jugando muy bien Ru Holiday, porque te estaba jugando muy bien Jaylen Brown y Jason Tatum. O sea, al final en este equipo yo creo que sí que tienen todos los roles muy claros. De hecho, si hemos visto, por ejemplo, más minutos y más importancia de Peyton Pritchard, que hasta hace no mucho parecía que iba clarísimamente a salir traspasado, y este año se ha vuelto mucho más importante también por los problemas ofensivos de Holiday, ¿no? Entonces, quiero pensar, por una parte, que este equipo sí que pueda, al igual que siempre hablamos de lo del modo playoffs, ¿no? Sí que quiero pensar que este equipo a lo mejor sí que puede apretar más ese botón y que veamos un cambio real de decir, oye, pues se nota que esto sí que nos recuerda más a lo de los Celtics del año pasado. Tienen más competencia en el este, por supuesto la presencia de Cleveland Cavaliers, y también tengo la sensación, Sergio, de que al igual que el año pasado prácticamente ganan sin Porzingis, porque le vemos con cuentagotas. Cuando estaba Porzingis eran absolutamente imparables, en plan, no había forma de ganarles, y lo vimos en las finales, ¿no? Jugando medio cojo el impacto que tenía. Pero es que este año no tengo tanto la sensación de decir, oye, no, es que como esté Porzingis, despídete, que eso sí, sino la parte de, es que si no está Porzingis, a lo mejor no llegan a las finales. Claro, yo voy por ahí. Es decir, creo que ahora mismo quizá sean un equipo más limitado, que el año pasado, incluso aunque tengan el mismo quinteto, tengan las mismas rotaciones, han perdido algún que otro jugador, pero sí, absolutamente irrelevante dentro de lo que es una rotación importante. Y es que estamos hablando de que sí, es una rotación de 9 jugadores, pero es que tu octavo y tu noveno es Sam Hauser y Luke Cornett, que a Luke Cornett no me parece que lo puedas tener en playoffs las minutadas que está teniendo en fase regular. Yo no sé, y aquí es la duda, no sé si los Celtics se están escondiendo o realmente tienen problemas que van a verse reflejados en playoffs. Y ya sabemos cómo es la postemporada, que puede llegar un momento en el que sí, ganas una serie de playoffs, pero tus sensaciones no son buenas. Tu feeling como equipo es un poco de ir al trantán y que ganas porque evidentemente eres mejor equipo. Yo aquí ya te digo, en el caso de los Celtics sí que es cierto que es el equipo al que menos problemas le he encontrado. Solo he apuntado lo que decíamos de Holiday y la salud de Porzingis. Creo que son las dos grandes cuestiones. Compro totalmente lo del colmillo, ¿no? Que este año les vemos con menos colmillo. Creo que también tiene sentido, ¿no? Después de muchos años intentándolo, porque creo que Tatum pierde 3 finales de conferencia, ¿no? Y unas finales de la NBA antes de ser campeón. Entonces, se puede explicar, y a lo mejor es lo típico que luego no ganan la NBA y te dicen unos meses después, no, pues es cierto que nos faltaba deseo competitivo, ¿no? Que eso es muy, muy importante en el deporte. Y bueno, mira, sí que lo estaba mirando porque, claro, a Holiday ellos le situaban mucho en las esquinas para tirar. Jrue Holiday en su último año en Milwaukee, que es cierto que no tiraba tanto desde las esquinas, firma un 46%. Pero es que si miras los años anteriores, pues en los años anteriores venía dejando registros muy buenos durante su etapa su inicio en los Bucks y los últimos años en los Pelicans, ¿no? Le veíamos que estaba en un 39% en triples desde las esquinas, una cantidad, un dato fantástico para un jugador como Holiday. Pues bien, este año, y ha mejorado el dato porque lo miré hace unas semanas y era todavía peor, este año tirando más está en un 30% en triples. Entonces, por aquí van un poco también los puntos de cómo le van a usar, cómo le van a utilizar. Pero al final sí que es cierto, Sergio, que si los Celtics se aplican, si Porzingis está sano, que es yo creo que el mayor pero de este equipo, siguen teniendo un equipo con muchísimo físico, con muchísimo ritmo, que a priori no tiene lagunas defensivas, que eso no lo puede decir ningún otro equipo de la NBA. Y yo, por ejemplo, aunque Al Horford siga estando muy mayor, yo no apostaré jamás en contra de Al Horford en playoff. No, porque es que además yo tenía un dato sobre Al Horford, que es que está tirando el peor año desde 2022, que está en un 36%, y dices, bueno, ¿qué pívot te tira en un 36%? Es que no vamos con esa confianza. Y con esa confianza. El tío se tira los triples en contraataque y tal, que efecto del estilo de Boston, sí, pero que hay que recompensarlo también. Es que, insisto, no voy a decir nada malo de Al Horford porque ya estamos curados en salud de haber dudado. Bueno, yo creo que jamás nadie ha dudado de Al Horford en playoffs, salvo que seas de los Sixers, pero creo que ahora... Joel Embiid también. Joel Embiid. ¿Qué estará haciendo el pobre Joel Embiid?
probablemente esté en su casa limpiándose las lágrimas con los billetes de la última renovación, ¿no? Esté ahí... Joder. Pobre hombre, pobre hombre. Pobrecito. Pasamos, si quieres, al último equipo, que creo que es el más interesante para todos, porque los hemos metido como candidatos. Yo creo que un poco por ser consecuentes con lo que dijimos a finales del mercado de traspasos, y son los Lakers. Yo los Lakers sí que los considero aspirantes, además hoy en el Daily hablaba de ellos, porque creo que sí que tienen un suelo muy alto, lo que pasa es que su techo, un techo muy alto, lo que pasa es que su suelo es muy bajo. Es decir, puede que se la peguen en primera ronda o puede que te lleguen a las finales de NBA. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que también, de nuevo, aquí un factor clave es el oeste, ¿no? Porque sigue estando ahí la pregunta y es completamente legítima de quién es el segundo mejor equipo del oeste, ¿no? Porque tenemos muy claro, y aún así les hemos sacado bastantes dudas, que Oklahoma City Thunder es el mejor equipo y el favorito, el equipo a batir del oeste. Pero dices, oye, Houston, un equipo con muchísimo físico que en las últimas semanas también está mostrando una forma fantástica. Lakers ya lo sabemos. Denver, yo creo que nadie confía en ellos, pero tienes a Nikola Jokic. Los Clippers, bueno, con los Clippers es siempre el mismo cuento, ¿no? Pero es cierto que, pues... A mí no me engañan, a mí no me vuelven a engañar. 10 años después no me vuelven a engañar. A mí tampoco, pero es cierto que a mí por lo menos este año sí que me transmiten la sensación de ser más equipo que nunca desde que está Kawhi Leonard con los dos proyectos que han tenido, ¿no? Golden State, que ha subido mucho y para muchos equipos también es un candidato, un equipo muy a tener en cuenta. Minnesota, lo decías, con el tamaño. Entonces, creo que en el oeste, Memphis no les voy a meter, pero la pregunta es muy legítima después de Oklahoma, entre el segundo y el séptimo, ¿quién es el segundo mejor equipo del oeste? Para mí son los Lakers. O sea, porque los Rockets son como tan jóvenes que dices, bueno, no los puedo poner la etiqueta de candidatos. Tenemos que verles todavía para poder sacar conclusiones. E incluso, aunque sean eliminados en primera ronda, dices, oye, es su primera experiencia en postemporada. Yo creo que hay que darles ese voto de confianza. Denver, lo que hablabas. Es difícil eliminar a Jokic, pero es que tienen un muy mal equipo. Las cosas como son. Y ahí es lo que aparece. Warriors y Lakers. Y prefiero darle el voto de confianza a los Lakers porque han tenido lapsos muy buenos como equipo. Y aquí te tengo un dato para que veamos lo que dudamos de los Lakers, y es que el trío Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, que parece que sea la repera, que los hemos visto y dices, madre mía, cómo juegan estos mozos, menos 2,6 de net rating. Sí. 118 de ratio defensivo. Es uno de los peores datos de toda la NBA. O sea, porque los tres funcionan, sí, claro, pero al coste de que te meten todos los puntos el rival. Y eso en playoffs puede ser un agujero para J.J. Redick. Me gusta que hayas sacado ese dato porque yo había mirado lo mismo, ¿no? Pero bueno, te conozco, Nacho. Es que al final también es un poco ya no la duda, sino lo que se lleva hablando desde el día 1 con este equipo, lo de Reeves, Luka y LeBron en cancha, y precisamente es lo primero que me había apuntado, defensa con Luka, Reeves y LeBron. Y una cuestión también que me surgía viendo el otro día el Warriors-Lakers, que es cierto que creo que ahí también recibimos lo que es lo peor de la experiencia Luka Doncic. Creo que contra Oklahoma hemos visto lo mejor, contra los Warriors lo peor. No sé lo que será en playoffs, quiero pensar que le veremos a tope todos los días, pero es cierto que Luka, si no está muy metido desde el principio, si no está activo en defensa y tal, como no meta los primeros tiros, si falla algún tiro libre y demás, va a terminar siendo un bache en ambos lados de la cancha, ¿no? Entiendo que pues es más que otra cosa por dosificarse en el tramo final. Él mismo también fue muy autocrítico. Pero me preguntaba el otro día, Sergio, porque en los últimos años sí que es cierto que Lakers le ha tenido muy tomada la medida a los Warriors. Me preguntaba si ahora los Lakers, sin Anthony Davis y teniendo a Luka Doncic, y por la configuración también de los Warriors, que van mucho a small ball, ¿no es ahora Lakers un equipo más factible de vencer, un rival menos complicado de lo que eran los Lakers con Anthony Davis? Es una pregunta muy buena, ¿eh? Yo creo que no. O sea, entiendo el punto, pero yo no termino de ver. Creo que me parece que son un equipo que encaja muy bien, como dices, contra los Warriors, pero siguen siendo muy superiores. Lo que pasa es que, claro, esos momentos de los Warriors en los que explotan, quiero recordar que es el segundo cuarto, que empiezan a correr, que empiezan a encontrar tiros abiertos constantemente y dices, bueno, se acabó. Pero es que esos son los típicos momentos que tienen siempre los Warriors de hace 10 años, que son imparables cuando entran en esa fase de flujo. Y ahora que decías lo de Luka, yo recuerdo de ver el partido y decía, ostras, yo soy J.J. Redick y es que lo siento. O sea, lo siento sí. En el banquillo porque Luka parecía pedir tío, no estoy bien, hoy no es mi día, siéntame. Y hay veces en las que un entrenador tiene que decir, oye, por mucho que sea la estrella, me estás restando. Y en ese momento, de nuevo, siendo los dos que nos encanta Luka, pero dices,
no estás en tu mejor momento. Y luego llega contra los Rockets y lo hace muy bien, lo hace contra Oklahoma City fantásticamente bien. Claro, hay días y días. Yo creo que Luka todavía está en un momento de adaptación. Incluso que está dejando muy buenos números, pero que las sensaciones no terminan de ser buenas. Y ahí te compro bastante el hecho de que si no empieza acertado, le cuesta entrar en dinámica. Sí. Mira, lo decías del tema del rendimiento defensivo con LeBron, Luka y Reeves. Es que el dato está en el percentil 9. Percentil 9, o sea... Uf. Es que es un dato muy muy terrible y hay que ver, por supuesto, cómo va a ser esto. Y yo precisamente creo que este problema de Lakers conecta con el segundo, que yo me he apuntado, solo he puesto 2, pero creo que están muy relacionados, ¿no? Porque al final los Lakers no tienen tanta potencia ofensiva como la gente se piensa, a pesar de que tienes a Luka y a LeBron y a Reeves. Sí, estos tres, como tengan el día, pues se hinchan, ¿no? Y en los tres te van a dejar un rendimiento brutal en ataque. Pero no tienen un bastión de recursos anotadores como les hemos visto a otros equipos, o no, necesitan que Vincent meta los triples, que Hachimura sea la cuarta opción, que Finney Smith, que es un tío que lo mismo te mete 2 triples como hizo ayer, o te hace un 0 de 5, ¿no? Como le vimos contra los Warriors, al final es lo que tienen los tiradores en parado. Creo que al final ellos necesitan tener a sus 3 jugadores en cancha para poder llegar a un mínimo ofensivo de puntos que vas a necesitar para ganar el partido, pero al mismo tiempo te condicionan la defensa. ¿Y qué ocurre? Que estos Lakers sacan su mejor versión no cuando brillan en ataque, sino cuando brillan en defensa, cuando brillan atrás. Y sí que es cierto que me cuesta mucho, con la plantilla que tienen, ver esa, ya no necesidad, sino la obligación que tienen los Lakers de la defensa tiene que estar al 100% todo el rato durante 4 series seguidas. Eso me genera bastantes dudas. Te lo compro, o sea, es que es exactamente el problema que tienen. Es decir, son muy buenos durante periodos muy cortos y contra rivales muy concretos, es decir, con una planificación perfecta. Que igual eso tiene que ver también con el proceso de crecimiento y de experiencia que tiene que atravesar J.J. Redick, que estamos hablando de un entrenador que está en su primera temporada. Su primera temporada como entrenador. Y no en la NBA, exacto, lo está haciendo muy bien, pero es su primera temporada como entrenador. Ni high school, ni college, ni asistente, ni nada. Ha pasado de la tele a entrenar. Y en una época en la que es muy complicado hacer eso. O sea, y por muchos asistentes que tengas, él tiene siempre la última palabra en todo, es decir, recae sobre él toda la cadena de decisión. Y creo que ahí sí que estoy bastante de acuerdo de decir, oye, los Lakers son mejores en defensa de lo que parecen, pero claro, el problema es que cuando están un poquito peor de lo que deberían, son un auténtico agujero atrás. Y por ahí viene lo que dices. Tienen que ganar 16 partidos. O al menos tienes que ganar 12 para meterte en las finales. Es mucho, necesitan que la defensa esté al 100%. Jared Vanderbilt, que está siendo un jugador importante, vamos a ver cómo se comporta también en ataque, porque es un jugador que en otros años no ha podido jugar tanto luego en playoffs o contra determinados rivales por sus carencias ofensivas. Entonces, hay varios aspectos ahí que hay que vigilar, porque al final tíos como Vanderbilt, Vincent o Finney Smith, sobre todo este último, son fundamentales para que la defensa esté al 100%, que Luka esté metido. Reeves también le hemos visto partidos en los que verdaderamente se esfuerza, pero sabemos que los rivales les van a atacar. LeBron James, que yo creo que ha mostrado una energía defensiva muy positiva y ha ido de menos a más. Él mismo lo contaba en una entrevista reciente, que tiene 40 años y cuando sufre una lesión tarda más en recuperar. Si LeBron tiene algún tipo de contratiempo físico, ojo, no hablo de lesión, hablo de contratiempo físico, algún golpe, alguna torcedura tal, le va a costar más recuperar y no va a poder mostrar una versión defensiva óptima en el siguiente partido. Entonces, por aquí sí que me generan dudas los Lakers, porque es lo que decías, la gente tiene la sensación de, ostras, Luka, Reeves, LeBron, estos te destrozan con su ataque, pero precisamente los Lakers, cuando funcionan mejor, es porque su defensa está a un nivel altísimo. No, y que en ataque 116 puntos por cada 100 posesiones tampoco me parece una locura. No, o sea, no es que si estuviesen en 130 y reciben 118 dices, bueno, pues oye, puedo sobrevivir con esto, pero me generan bastantes dudas. Para cerrar, Nacho, te voy a pedir un argumento en contra, tanto de Warriors como de Knicks, porque ya nos hemos ido un poquito de tiempo, y son como dos candidatos que hablábamos antes de empezar, que están como en un segundo o un tercer nivel y que tal. Con los Warriors sí que creemos un poco más, con los Knicks no. Sí, los Warriors me los creo más que los Knicks, porque a los Knicks no me los creo, por desgracia. Hay bastantes cosas que me preocupan. Hemos hablado ya de la defensa de Towns, hemos hablado del tema de que lleguen fundidos a playoffs por el tema de Thibodeau, que creo que es algo muy problemático.
Pero por darte otro argumento en su contra, te diría, porque es cierto que ahora mismo me cuesta más ver argumentos a favor, aunque este es al mismo tiempo un argumento en contra, pero también un aspecto donde creo que tienen mucho margen de mejora, y es que el ataque no se centre tanto en Jalen Brunson cuando lleguen los playoffs y que lo veamos más repartido y más equilibrado, involucrando más a Bridges y a Anunoby, que creo que son dos jugadores que han demostrado que pueden hacer que la ofensiva de los Knicks sea mucho más rica, y que no te los has traído solo para defender, sino porque defienden muy bien, pero son muy capaces de irse por encima de los 20 puntos con buen acierto. Y creo que no creo que Thibodeau vaya a cambiar esto. Creo que la ofensiva de los Knicks seguirá girando alrededor de Brunson y será un error, pero creo que necesitan de verdad que el ataque tenga más variantes, más alternativas, e involucrar más a Bridges y a Anunoby. Sí, es muy dependiente su ataque de Jalen Brunson, aunque a nivel de uso van prácticamente empatados Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, pero hay un salto muy grande entre ellos dos y el resto. O sea, es que el siguiente con minutos importantes es Cameron Payne. Es que hasta en términos de uso ofensivo. O sea, Cameron Payne y luego ya, pues eso, evidentemente Oye Anunoby jugando casi 37 minutazos. Yo con los Knicks mi gran duda es la defensa. Y en este valga la redundancia, no puedes ganar sin defensa. Ya está, es imposible. Con los Warriors, yo fíjate que me los creo bastante, pero el problema y la razón por la que creo que no van a poder llegar muy lejos es por su lado del cuadro. Es decir, el hecho de que vayan a ser... es muy complicado predecirlo ahora mismo, pero que hipotéticamente sean sextos, por decir un número, te condiciona muchísimo. O sea, no vas a tener factor cancha en ninguna serie de playoffs. Y ya sabemos que la fuerza de Golden State reside en casa. Es que ganar tantos partidos fuera de casa, pese a todo, me sigue pareciendo muy complicado. O sea, ahora mismo si terminasen se enfrentarían a Denver Nuggets, que me sorprendería cero que les eliminasen. Además, ganar en Denver. Muy probablemente yo en una serie entre Denver y Warriors, yo pondría a Warriors como el mejor equipo, pero porque creo que también cuenta mucho el que ellos llegan muy bien y Denver llega con muchas dudas, ¿no? Y que fuera de... Es un equipo que sigue siendo muy dependiente de tener a Westbrook en cancha, que sabemos lo que es eso en playoffs, que te falta rotación y lo llevamos viendo, y Jokic le estamos viendo más frustrado que nunca, y eso yo creo que te viene a mostrar que evidentemente hay cosas que no están funcionando. Entonces, yo en Denver no confío, por mucho que tengan a Jokic. Sí que los Warriors me los creo bastante, tanto por el nivel que están mostrando como por lo que decíamos del oeste, ¿no? Que son muy competitivos, pero no sabemos quiénes son los 2-3 mejores equipos. Yo por apuntarme un par de dudas me he puesto la falta de tamaño con el small ball en cancha, que sabemos que esto también a nivel defensivo te puede funcionar muy bien, pero que en playoffs les ha pesado en los últimos años esa falta de tamaño. Creo que se ha notado. Solo tienen o a Quentin Post, que no tiene experiencia, o a Kevon Looney, que ha bajado como pivots en la rotación. Están saliendo con Jimmy Butler de 4 inicial. Y luego la otra duda, por apuntarme otra, al final yo creo que Curry, Butler y Draymond nos dan confianza, sobre todo porque además la llegada de Butler permite a Draymond tomar esa posición más natural de tercera espada y tener anotadores a su alrededor. Pero claro, va a ser un equipo donde las figuras de Brandon Podziemski, viendo que Buddy Hield luego también en playoffs, sabemos que es un tío más complicado de jugar. Tanto Podziemski como Moses Moody, que son dos chicos muy jóvenes y que prácticamente no tienen experiencia en playoffs, es que va a ser muy importante el rendimiento que den ambos. Podziemski últimamente está muy bien, Moody también. De hecho, a Pod sí le vemos hacer un partidazo contra Lakers y estar completamente en racha. Pero sí que es cierto que jugadores como Hachimura o Finney Smith, o incluso, bueno, es que Austin Reeves es la tercera espada, ¿no? Pero bueno, Hachimura o Reeves sí me transmiten más confianza por la experiencia, por haberlo hecho antes. Y a Podziemski y a Moody todavía les tenemos que testar con papeles muy importantes en playoffs. Sí, totalmente. Qué ganas tengo ya de playoffs, Muchas. Qué ganas tengo ya de lo primero que se termine la temporada, de dejar de que hay partidos ya que restan un poco. Y a mí estas últimas semanas son como antes de las vacaciones. Dices, qué ganas tengo de que lleguen, pero que deje el profesor de ponerme las películas. Sin duda, también te diré que es cierto que hay partidos ya que dices, pues este partido no tiene ningún sentido verlo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sé que vamos a ir apurados, pero lo que decíamos del play-in, es cierto que en el oeste es fantástico, en el este es para que no participe ninguno, para que lo cierren. Para que lo cierren, Sí. lo que hablábamos. Que recuperen el formato que probaron en la pandemia, que era solamente entre el octavo y el noveno. Yo creo que sería más que necesario. Pero solo aplicarlo en la conferencia este.
Sí, sí. En el oeste a lo mejor incluso puedes añadir algún equipo más, que esas plazas que quitemos del este se vayan al oeste, pero es que lo decíamos, o sea, que un equipo como Miami o Atlanta se pueda meter en playoffs es que me dan verdaderas náuseas. No, Sí, es muy mal. No quiero muy verles. mal. O sea, No es quiero que además verles. no queremos ver ni... Llega un punto y no queremos ver ni a los Magic, ni a los Hawks, ni a los Bulls, ni a los Heat en postemporada. Y Nacho, ahora que estamos aquí, voy a hacer un poquito de promoción para recordarle a la Venga, gente claro, por supuesto. que el 24 de abril en Madrid vamos a hacer un evento, bueno, lo va a hacer el reverso, pero lo vamos a hacer aquí en Gigantes del Básquet, con una entrevista súper especial con el Chacho Rodríguez y que podéis comprar las entradas, os dejaremos el enlace en la descripción. Oye, un evento que a ti te veré por ahí, Nacho, pero Hombre, está seguro. muy chulo. Lo primero porque es el primer reverso que se va a hacer en directo y con público, y lo segundo porque es el Chacho, que entre Euroliga y NBA es uno de los más grandes. Sí, sin ninguna duda. Me encantaría, además, le tenemos que pedir al Chacho que cuente desde su punto de vista la anécdota con Gonzalo que explica en su libro de la comida, de la cena esta en Nueva York, que le vacila con que lo tiene que pagar y no sé qué, y que a Gonzalo casi le da ahí un jamacuco. Estaría gracioso que el Chacho lo cuente desde su perspectiva, en plan Está de interesante, cómo está interesante. planificó que iba a trolear a Gonzalo. Eso estaría Es espectacular. gracioso. Así que bueno, a la gente, oye, estará en la tienda de Gigantes también, estará por todas las redes sociales y tal, y oye, que es muy poquito dinero por más de 1 hora y pico de básquet con 3 titanes como son Gonzalo, Andrés y el Chacho, los cuales yo creo que no necesitan presentación. Nosotros sí, ellos no. Sí. Y luego lo que decimos siempre, Sergio, si te gusta algo, hay que apoyarlo. Y esto, un evento presencial con los nombres que hay, es una oportunidad fantástica para poner tu granito de arena y permitir que todo esto siga funcionando.